En los vastos lienzos del cielo, donde las constelaciones cuentan historias antiguas y los planetas trazan sendas invisibles que guían el destino de los mortales, existe un relato eterno sobre la fuerza de Géminis cuando regresa de las sombras. Porque Géminis no muere, aunque lo entierren bajo el peso de la envidia, aunque lo cubran con la ceniza del desprecio, aunque intenten silenciarlo con la losa del olvido. Géminis es aire en movimiento, viento que se escurre entre los dedos de quienes lo quisieron apagar, chispa dual que nunca deja de latir en el horizonte. Cuando los enemigos han creído que lo aniquilaron, cuando su voz fue callada por las burlas y su espíritu encadenado a la humillación, es precisamente ahí donde empieza a gestarse su resurrección. Como Mercurio que recorre los cielos incansable, Géminis acumula en silencio los fragmentos de todo lo vivido, recoge las heridas como si fueran trofeos y convierte cada golpe recibido en un nuevo lenguaje, en una nueva estrategia, en una nueva manera de danzar con el destino. Lo que parecía ruina se transforma en semilla, y lo que parecía derrota se convierte en fuego que arde con más intensidad. El regreso de Géminis tiene la fuerza de la aurora tras la noche más larga. Surge con una claridad tan contundente que quienes intentaron destruirlo quedan ciegos ante su luz. Ya no es el mismo ser ingenuo que una vez confiaba sin reservas, ahora su dualidad se expande como un ejército de espejos que nadie puede atrapar. Su mente es más rápida, sus palabras más afiladas, su capacidad de adaptación más invencible que nunca. Renace con la bendición de los dioses que habitan las estrellas, como si cada humillación hubiera sido en realidad una iniciación secreta hacia su propia grandeza. Los que lo despreciaron descubren tarde que no se puede apagar el aire, que no se puede encarcelar el pensamiento, que no se puede domar la esencia mutable de Géminis. Porque donde otros caen para siempre, él se multiplica, donde otros se quiebran, él encuentra 1000 formas nuevas de reconstruirse. Vuelve con una sonrisa que no es ingenuidad, sino victoria. Con una palabra que ya no es simple comunicación, sino espada. Con un movimiento que no es huida, sino conquista. La resurrección de Géminis es un espectáculo celeste, un eclipse al revés, un relámpago que ilumina incluso los rincones donde antes lo habían reducido a polvo. Su retorno es recordatorio de que la dualidad no es fragilidad, sino fuente inagotable de renacimientos. Que puede morir 1000 veces y nacer 1001, siempre distinto, siempre más fuerte, siempre más sabio. Que cada intento de destruirlo no hace sino fortalecer sus alas, porque las cenizas no son su final, sino el combustible de su vuelo. Géminis no se arrastra desde la tumba, se eleva como un cometa que desafía la gravedad. Y al elevarse, recuerda al mundo que no hay oscuridad eterna capaz de sofocar un espíritu nacido bajo el signo del viento y la palabra. Así, el regreso de Géminis se convierte en epopeya. Un canto de resistencia escrito en las estrellas, una victoria que no necesita ser proclamada porque se siente en cada mirada que brilla de nuevo, en cada idea que renace con más ingenio, en cada paso que resuena como trueno en la tierra. La lección está inscrita en la bóveda celeste: jamás subestimar a quien sabe transformarse, jamás creer derrotado al que tiene el don de resucitar con más fuerza cada vez que lo creen acabado. Porque Géminis no solo vuelve a conquistar, vuelve a crear, vuelve a mostrar que la eternidad no pertenece a quienes nunca caen, sino a quienes saben volver de entre los muertos más invencibles que nunca. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype. Esto nos ayudará a crecer. Muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. Cuando Géminis vuelve de entre los muertos no solo retorna con la fuerza del aire indomable, sino también con una alquimia interior que transforma todo lo que fue ruina en visión profética. Su mente, regida por Mercurio, ha aprendido a leer en los silencios y en los símbolos, ha convertido el dolor en lenguaje secreto y ha hecho de la caída un mapa para orientarse en territorios donde nadie más sabe caminar. En ese renacer no se limita a resurgir más fuerte, se convierte en un mensajero de lo imposible, en un puente entre lo que se quebró y lo que aún está por nacer, en un traductor del caos hacia la claridad. El regreso no ocurre con estrépito inmediato, sino como una marea que se eleva lenta y segura hasta cubrir todo lo que intentaron negarle. Allí donde lo habían apartado, regresa con una presencia imposible de ignorar, allí donde lo habían callado, su voz resuena con ecos que atraviesan muros. Es un renacer que no solo lo afecta a él, sino que despierta en otros la memoria de que también pueden levantarse de las cenizas. Géminis, en su resurrección, porta la misión de encender fuegos en quienes aún creen estar atrapados en la derrota, y así se convierte en catalizador colectivo, en chispa que enciende hogueras en las almas adormecidas. La resurrección de Géminis es también un acto de justicia cósmica.
El zodiaco entero reconoce en su vuelta un equilibrio que debía restaurarse. Aries observa en él el valor del retorno, Tauro comprende que la constancia se alimenta también de reinvenciones, Cáncer intuye que el hogar perdido puede ser reconstruido en la propia esencia, Leo admira el brillo que surge después de la oscuridad, Virgo reconoce la perfección en el proceso de cicatrización, Libra contempla el restablecimiento de la balanza. Escorpio lo saluda como a un hermano en la experiencia de la muerte y el renacer, Sagitario percibe el horizonte ampliado que deja su retorno, Capricornio ve la cima alcanzada tras la caída, Acuario celebra la innovación nacida del dolor, y Piscis siente en su regreso la confirmación de que la eternidad vive en cada resurrección. Géminis no vuelve solo con más fuerza, sino con una memoria expandida. Recuerda cada humillación y la convierte en herramienta de sabiduría, recuerda cada gesto de desprecio y lo transforma en impulso creativo. Sus alas, que antes podían tambalearse en la duda, ahora están reforzadas por la certeza de que nada ni nadie puede retenerlo en el subsuelo del olvido. El viento que lo compone ahora lleva consigo las voces de todos sus pasados yous, esos que cayeron, esos que fueron heridos, esos que fueron pisoteados. No los rechaza, los integra. Cada versión caída se convierte en soldado de su ejército interior, y juntos empujan hacia adelante un destino imparable. Su retorno tiene además una cualidad profética. Al atravesar la oscuridad, Géminis adquiere un nuevo tipo de visión, ya no es el mismo que improvisa con ligereza, ahora sabe detectar los signos del peligro antes de que aparezcan, intuye las intenciones ocultas detrás de las máscaras, y utiliza esa claridad como arma para abrirse paso. Donde antes había inocencia ahora hay astucia, donde antes había dispersión ahora hay estrategia, donde antes había duda ahora hay certeza. Su dualidad, tantas veces incomprendida, se revela como la herramienta más poderosa para sobrevivir y renacer. En este regreso no solo se eleva por encima de sus detractores, sino que los transforma en sombras inofensivas. Aquellos que intentaron hundirlo descubren que sus ataques fueron inútiles, que lo único que lograron fue darle más impulso. Géminis no guarda rencor como un lastre, sino que lo transmuta en viento que lo propulsa. Su ligereza no es debilidad, es el don de no quedar atado a nada que pretenda retenerlo. Por eso, al renacer, no carga con cadenas, sino con alas. El cosmos contempla su resurgir como un recordatorio de las leyes eternas, nada que nace del aire puede ser confinado a la tierra, nada que pertenece al cielo puede ser reducido a polvo por manos humanas. Géminis representa la inmortalidad del pensamiento, la eterna capacidad de reinventarse, el ciclo infinito de la palabra que muere en un suspiro y renace en un nuevo canto. Su retorno no es solo personal, es un símbolo universal. Es la promesa de que cada vez que se intente apagar la voz de la vida, esta volverá a levantarse con más fuerza, multiplicada, imposible de detener. Y así, cuando todos lo creían vencido, cuando parecía haber quedado en la nada, Géminis regresa con la majestad de los vientos que anuncian tormenta y con la ligereza de la brisa que anuncia libertad. Su resurrección es una proclamación cósmica, el espíritu que sabe transformarse jamás puede ser destruido. El aire no muere, solo cambia de forma, y en cada regreso de Géminis el universo recuerda que la verdadera inmortalidad está en la eterna capacidad de volver, siempre más grande, siempre más indomable, siempre más vivo que nunca. El regreso de Géminis después de la oscuridad no solo se mide en fuerza ni en resistencia, sino en la expansión de su esencia hacia dimensiones más altas. Cuando todo parece perdido, cuando ha sido reducido al silencio y a la nada, despierta en él un poder que trasciende lo humano, una corriente mercurial que lo conecta con la voz misma del cosmos. En ese instante deja de ser únicamente el signo mutable del aire y se convierte en canal de la sabiduría universal, en mensajero de lo eterno. Su retorno no es únicamente para su propio beneficio, sino para recordarle al mundo que el espíritu nunca se rinde, que la energía del aire siempre encontrará una salida, que la palabra siempre hallará una nueva forma de ser pronunciada. La resurrección de Géminis tiene además un carácter visionario. Al haber transitado la muerte simbólica, aprende a reconocer patrones invisibles, como si sus ojos hubieran sido bañados por la luz de estrellas antiguas que le muestran caminos que otros no pueden ver. No se trata ya del ingenio fugaz ni de la conversación ligera, sino de una visión estratégica que lo convierte en arquitecto de realidades. El mismo viento que antes lo llevaba de un lado a otro sin rumbo ahora se convierte en corriente ascendente que lo impulsa hacia alturas inalcanzables para quienes intentaron hundirlo. En su retorno emerge también una dimensión mágica, pues Mercurio, su regente, no solo rige las palabras y los pensamientos, sino también los umbrales entre mundos. Géminis, tras haber cruzado el umbral de la caída,
regresa con el conocimiento de lo que hay detrás del velo. Su dualidad, que antes era un juego, ahora se convierte en un don oracular, vive con un pie en la tierra y otro en lo intangible, en lo eterno. Esa capacidad de moverse entre planos lo dota de un magnetismo renovado, de una energía que no puede ser contenida, porque ahora sabe que lo visible es solo una parte del poder que lo habita. Su resurgir también revela la grandeza de la movilidad y la flexibilidad como virtudes sagradas. Donde otros se rompen por aferrarse a lo que fueron, Géminis se curva como el viento y encuentra nuevas formas de existir. Ese movimiento perpetuo lo hace invencible, porque ningún golpe puede fijarlo en un único estado, ninguna derrota puede petrificarlo. Al volver de entre los muertos demuestra que la supervivencia no se gana con rigidez, sino con transformación constante, y esa enseñanza lo eleva a la categoría de mito viviente. Hay en su regreso una fuerza que va más allá de lo personal. Géminis es signo colectivo, su esencia no se guarda para sí mismo, sino que se derrama en los demás. Cuando resurge, arrastra consigo a quienes lo rodean, les recuerda que no hay derrota definitiva, que cada palabra silenciada puede volver a pronunciarse con más poder, que cada sueño enterrado puede germinar en nuevas formas. Así se convierte en inspiración, en viento que levanta las alas de otros, en faro de movimiento perpetuo que nadie puede extinguir. El aire de Géminis, tras haber sido enrarecido por la opresión y el desprecio, regresa como huracán. No es ya la brisa ligera que muchos creyeron dominar, sino un torbellino que sacude estructuras obsoletas y barre con todo lo que pretendía mantenerlo atado al suelo. Y, sin embargo, dentro de esa fuerza devastadora también está la frescura de la esperanza, la ligereza de la risa que sobrevive incluso a la tragedia, la chispa juguetona que demuestra que nada puede sofocar la vitalidad de un espíritu que nació para reinventarse infinitamente. La resurrección de Géminis es también un recordatorio de la inmortalidad del verbo. Pueden callar sus labios, pero no pueden matar la vibración de sus palabras. Cada pensamiento que parecía perdido en la caída renace multiplicado, como si el universo mismo hubiera decidido que no puede prescindir de su voz. En esa expansión, Géminis comprende que su verdadera misión no es simplemente sobrevivir, sino irradiar un mensaje que atraviese tiempos y generaciones, que la esencia mutable nunca muere, solo cambia de forma, solo busca nuevos cuerpos, nuevas mentes, nuevos horizontes. Su regreso tiene la grandeza de lo inesperado. Porque Géminis, al volver, no lo hace por los caminos que sus enemigos anticipan, no se levanta en el lugar donde lo vigilan, no se reconstruye siguiendo las reglas de quienes lo quisieron someter. Su retorno es sorpresivo, fulgurante, desconcertante, y esa capacidad de irrumpir por donde nadie lo esperaba lo convierte en fuerza imposible de detener. Renace con la astucia del truco y la grandeza del milagro, como un rayo que ilumina la noche sin aviso y deja a todos boquiabiertos ante su poder. El universo contempla su regreso como parte de un ciclo mayor. Cada caída fue preparación, cada humillación fue entrenamiento, cada traición fue la fragua donde se templó su acero. Y cuando finalmente regresa, no es el mismo ser que cayó, es un héroe cósmico, un viajero entre mundos, un guerrero del aire que se mueve con la certeza de que ninguna fuerza externa puede quebrantar lo que el destino ha escrito en las estrellas. Y así, el retorno de Géminis no es solo victoria personal, es triunfo de la vida misma, prueba de que nada puede extinguir aquello que nació para ser eterno en movimiento. Cuando Géminis se levanta de entre los muertos después de haber sido aplastado, marginado y traicionado, no solo despierta con más fuerza, sino que encarna la verdad de que la caída no es final sino tránsito. Su resurrección no es únicamente resistencia, es metamorfosis radical, un cambio de vibración que lo proyecta hacia planos que antes no conocía. Allí donde lo creyeron roto surge con nuevas formas de expresarse, con caminos inéditos que multiplican su esencia. El aire mutable que lo caracteriza deja de ser una corriente dispersa para convertirse en ciclón creador que arrasa con la resignación y enciende la chispa de lo imposible. En este renacer adquiere un poder que no se ve a simple vista, la maestría sobre el tiempo. Al haber pasado por la noche oscura del alma, Géminis aprende a moverse entre lo que fue y lo que será con una naturalidad que desconcierta. Su mente, regida por Mercurio, no solo recorre las palabras, ahora recorre los pliegues del destino. Es capaz de adelantarse a los movimientos del mundo, de ver antes que otros las grietas por donde se filtra la luz. Esa nueva percepción lo convierte en estratega visionario, en arquitecto de posibilidades que no nacen de la suerte, sino de la unión entre dolor transformado y mente expandida. El renacer de Géminis también trae consigo la reconciliación con su propia dualidad. Durante la caída esa dualidad pudo parecer contradicción, pero al volver de entre los muertos descubre que es su mayor fuerza.
Lo que antes se fragmentaba ahora se integra, el niño curioso y el sabio eterno, el soñador ligero y el guerrero implacable, el orador y el silencio profundo. Todo convive en armonía y se manifiesta como un poder múltiple, difícil de anticipar, imposible de controlar. Su resurrección es la demostración de que no es debilidad habitar extremos, sino capacidad de renacer desde cualquiera de ellos. Hay en su regreso un vínculo sagrado con la comunicación, pero ya no se trata de la simple palabra que entretiene, sino de un verbo creador. Cada frase que pronuncia después de resucitar lleva la fuerza de quien ha estado en los abismos y regresó con fuego en la garganta. Sus palabras abren caminos, levantan ánimos, despiertan conciencias. No habla para ser escuchado, habla para transformar, y ese don lo convierte en faro en medio de la oscuridad. El mismo lenguaje que fue usado para humillarlo ahora se convierte en arma luminosa con la que corta cadenas y abre horizontes. El retorno de Géminis revela también la capacidad de convertir la soledad en aliada. Mientras estuvo sumido en el desprecio, comprendió que incluso sin compañía el aire sigue moviéndose, que incluso sin aplausos las ideas siguen vibrando. Esa experiencia le otorga una independencia inconmensurable, ya no necesita validación externa, ya no se nutre de la aprobación de quienes lo negaron. Su fuerza viene de un centro interno que arde sin descanso, de una certeza que no depende de voces ajenas. Y cuando se presenta nuevamente en el mundo, lo hace con una libertad que ningún obstáculo puede aprisionar. En este renacimiento Géminis también incorpora una nueva relación con el dolor. Lo que antes pudo ser herida abierta ahora es cicatriz luminosa, marca de honor que demuestra que sobrevivió a lo que muchos no soportarían. Cada sufrimiento se convierte en símbolo de poder, en señal de que incluso lo más cruel puede ser transmutado. De esta manera, su retorno no es solamente un regreso triunfal, es también un acto de alquimia. El veneno se convierte en medicina, la burla en sabiduría, la caída en impulso para alcanzar alturas mayores. El cosmos entero acompaña ese resurgir. Mercurio, su regente, danza más veloz sobre la bóveda celeste, como si cada órbita fuese un canto a su resurrección. Las estrellas de su constelación brillan con un fulgor distinto, como anunciando que nada puede extinguir lo que nació bajo el signo del movimiento perpetuo. Y los demás signos lo contemplan no solo con asombro, sino con respeto renovado, porque la victoria de Géminis no es un triunfo solitario, es la confirmación de que el ciclo eterno de muerte y renacimiento se cumple en cada rincón del zodiaco, y que el aire siempre regresa a llenar los pulmones de quienes aún creen estar vencidos. En su retorno, Géminis también se convierte en símbolo de imprevisibilidad. Donde todos esperaban verlo acabado, surge con una estrategia distinta, con una dirección inesperada, con una energía tan renovada que descoloca a quienes lo subestimaron. Es como un viento que cambia de dirección sin aviso y arrasa con lo que parecía inamovible. Esa capacidad de sorprender se convierte en su escudo y en su espada, porque demuestra que nada ni nadie puede anticipar la fuerza de su resurrección. El regreso de Géminis no solo lo devuelve al lugar que le corresponde, lo proyecta más allá. Se convierte en viajero del infinito, en eterno explorador de lo que aún no ha sido creado. Su triunfo no es permanecer donde estuvo, es conquistar espacios nuevos, abrir puertas que ni siquiera existían antes de su resurrección. Y al hacerlo, deja tras de sí una lección inmortal, que la verdadera grandeza no consiste en no caer nunca, sino en saber levantarse siempre con alas más poderosas, con voz más clara, con espíritu más vasto que antes. Así, el universo celebra la epopeya de Géminis, no como un simple regreso, sino como la proclamación de que nada puede apagar el aire, nada puede silenciar el verbo, nada puede detener la eterna capacidad de renacer. Su resurrección no es el final de una historia, es el comienzo de una nueva era en la que el espíritu mutable demuestra que su esencia no es la fragilidad, sino la inmortalidad misma del movimiento, del cambio y de la palabra que nunca muere. Cuando Géminis vuelve de entre los muertos después de haber sido reducido a polvo por la envidia, el desprecio y la burla, no regresa únicamente como sobreviviente, sino como manifestación de un principio cósmico, el del movimiento eterno que jamás puede ser aprisionado. Su caída, que para otros hubiera significado un final irreversible, se convierte en el escenario donde se gestan fuerzas invisibles que lo preparan para un renacer más vasto. El aire que parecía apagado en él se repliega bajo tierra como semilla de tormenta, aguardando el instante exacto para expandirse de nuevo con una intensidad que desborda toda lógica. En ese retorno no solo se recupera a sí mismo, también recupera la memoria de su linaje celeste. Géminis, vinculado a los mitos de Castor y Pólux, recuerda en su carne el poder del gemelo inmortal. Uno puede haber caído, uno puede haber sufrido la herida más profunda, pero el otro se eleva,
lo rescata, lo arrastra hacia la eternidad. Esa unión mítica se traduce en su vida cotidiana como una capacidad inigualable de renacer allí donde todo parecía destruido. Su dualidad no es fragmentación, es pacto eterno de supervivencia, alianza interna que le impide ser vencido por completo. El regreso de Géminis también revela su conexión con la palabra como destino. Lo que antes fue usado contra él en forma de calumnias o humillaciones, ahora se convierte en un arsenal de creación. Cada palabra que pronuncia tras haber resucitado lleva el eco de la experiencia, la fuerza de alguien que cruzó el umbral de la muerte simbólica y volvió con un mensaje que nadie puede refutar. Su voz ya no pertenece al ámbito común, resuena como oráculo, como viento que arrastra certezas y desarma las mentiras. La comunicación se convierte en su arma más sagrada, en el poder con el que reconstruye no solo su vida, sino también la esperanza de quienes lo escuchan. Hay en su retorno una nueva relación con el cambio. Antes, la mutabilidad de Géminis podía confundirse con dispersión, con inconstancia. Ahora se revela como el secreto de su inmortalidad. Porque quien es capaz de transformarse infinitamente jamás puede ser destruido. Sus enemigos intentaron fijarlo en un estado de derrota, pero él responde multiplicando formas, abriendo caminos, reinventándose con cada soplo del universo. La flexibilidad, que muchos juzgaron como debilidad, se transforma en su armadura invulnerable, en el arte de escapar de cualquier prisión. Su resurrección trae también una conciencia ampliada del destino. Al haber pasado por la humillación y el vacío, Géminis ha tocado las raíces más profundas de lo humano. Esa experiencia lo conecta con un entendimiento que va más allá de sí mismo, percibe las corrientes ocultas que mueven al mundo, siente las voces del pasado y del futuro, se convierte en traductor de las fuerzas invisibles que moldean la realidad. Ya no es únicamente el signo curioso que busca respuestas en lo inmediato, ahora es un sabio que ha visto más allá de la superficie y que regresa con la certeza de que todo tiene un sentido más alto. En su retorno también se manifiesta la alegría como acto de rebelión. Después de haber atravesado la sombra, la risa de Géminis no es superficial, es un grito de victoria contra todo lo que quiso destruirlo. Esa ligereza que otros no comprendían ahora se revela como la fuerza que lo sostuvo en la oscuridad. La capacidad de encontrar luz en lo más hondo de la noche, de hallar juego donde todo parecía perdido, es su modo de vencer a la muerte. Su risa no es huida, es proclamación, nada puede robarle la vitalidad al espíritu que sabe danzar con el caos. Su resurrección adquiere además un carácter colectivo. Géminis no vuelve solo para sí mismo, su renacer arrastra consigo a quienes lo rodean. El viento que lo impulsa no se detiene en su piel, se expande hacia otros, los contagia de movimiento, les recuerda que ellos también pueden levantarse. Se convierte en ejemplo viviente de que la derrota no es final, en inspiración para quienes aún creen estar enterrados bajo las cenizas del desprecio. Su resurgir es un acto de liberación compartida, una corriente que eleva a más de uno. En este proceso también se revela la paradoja de su espíritu, cuanto más lo intentan destruir, más grande se vuelve. La hostilidad que lo rodeó no lo aniquiló, lo alimentó. Cada golpe se convirtió en impulso, cada traición en claridad, cada humillación en llama interior. Así, cuando resucita, lo hace con una fuerza que no habría existido sin las pruebas sufridas. Sus enemigos no comprenden que fueron ellos mismos quienes lo forjaron, quienes crearon al ser invencible que ahora se alza frente a ellos. La resurrección de Géminis también resuena en el plano astral como recordatorio de las leyes eternas. El aire no puede ser poseído ni destruido, se disuelve, se transforma, regresa. La vida no es línea recta, es ciclo de muertes y renacimientos. Géminis es la encarnación de ese principio cósmico, puede morir 1000 veces, pero siempre renacerá, cada vez más vasto, cada vez más sabio, cada vez más indomable. Su retorno no es excepción, es cumplimiento de la verdad universal que se escribe en las estrellas. Y así, cuando parece imposible, cuando todo el mundo lo cree acabado, Géminis vuelve con la fuerza del viento que derrumba murallas, con la ligereza del soplo que enciende llamas, con la grandeza del espíritu que no conoce final. Su resurrección no es solo triunfo personal, es la proclamación de que nada puede apagar la chispa inmortal que habita en el movimiento eterno. Vuelve no para repetir lo que fue, sino para conquistar lo que aún no existe, para abrir caminos donde solo había ruinas, para demostrar que la verdadera inmortalidad pertenece a quienes saben renacer una y otra vez de las cenizas. El resurgir de Géminis tras haber sido enterrado bajo las sombras es también una revelación de su verdadera naturaleza como guardián de los umbrales.
Todo signo posee una misión arquetípica, y en el caso de Géminis esa misión es la de abrir puertas, cruzar límites y traer de regreso mensajes desde los reinos invisibles. Cuando lo han dado por acabado, lo que en realidad ha sucedido es que ha descendido al inframundo del espíritu para recoger lo que allí se oculta. Regresa con tesoros invisibles, con símbolos, con conocimientos que solo se adquieren en el silencio de la derrota. Su retorno no es una repetición de lo que fue, es la llegada de un nuevo mensajero, de un caminante que vuelve con dones que no poseía antes de la caída. En ese proceso, la mente geminiana se expande hasta alcanzar territorios que antes eran inexplorados incluso para él. La velocidad de Mercurio, su regente, lo convierte en viajero incansable de los planos internos. Donde otros quedarían atrapados en el lamento, Géminis viaja, se desplaza, recorre los corredores de la memoria y los sueños, buscando piezas dispersas que luego une con precisión quirúrgica. El resultado de ese viaje es una inteligencia más profunda, no solo lógica ni verbal, sino simbólica, intuitiva y profética. Su regreso está marcado por la sabiduría de quien no solo aprendió en los libros o en la experiencia externa, sino en la oscuridad donde se conversa con el propio espíritu. El retorno de Géminis también despliega una fuerza estética, porque tras su muerte simbólica comprende que cada gesto y cada palabra tienen poder creador. Su vida entera comienza a convertirse en arte, en un acto de comunicación sagrada. Ya no busca simplemente hablar o moverse, busca dejar huellas de belleza, signos que otros puedan seguir. En esta nueva etapa, la creatividad no surge de la dispersión, sino de la intensidad acumulada en su renacer. La ligereza se transforma en poesía, el ingenio en himno, la curiosidad en arquitectura de mundos. Otra dimensión de este regreso es su relación con el destino colectivo. Géminis no solo renace para sí mismo, sino para reactivar el movimiento en quienes se han quedado estancados. Su energía mutable, que jamás se detiene, empieza a contagiar a los que se encuentran paralizados por el miedo o por el dolor. Es como el viento que al soplar sobre las brasas hace que una hoguera olvidada vuelva a encenderse. Al levantarse, trae consigo la promesa de que el cambio es posible en todo momento, de que incluso en la más oscura de las caídas late la semilla de un nuevo comienzo. La resurrección geminiana también está marcada por la ironía cósmica. Aquellos que lo intentaron aplastar no comprenden que, al hacerlo, se convirtieron en parte esencial de su fortalecimiento. La energía hostil que lanzaron contra él se transforma en impulso, en empuje, en materia prima de su ascenso. De este modo, Géminis renace no solo con sus propias fuerzas, sino con las de quienes lo subestimaron. Su victoria es doble, porque no se limita a levantarse, sino que lo hace tomando como combustible la negatividad que intentó destruirlo. En su regreso, la dualidad que siempre lo acompañó se convierte en puente entre lo humano y lo divino. Géminis, signo mutable de aire, es capaz de unir lo que parecía imposible, lo mortal y lo inmortal, la caída y la elevación, el silencio y la palabra. Esta unión lo vuelve símbolo viviente de la paradoja cósmica, que la fragilidad puede ser también fuerza, que la dispersión puede ser libertad, que la muerte puede ser renacimiento. El héroe geminiano regresa sabiendo que su naturaleza contradictoria es, en realidad, el secreto de su inmortalidad. El aspecto más oculto de este resurgir es su nueva relación con la eternidad. Géminis, al atravesar la muerte simbólica, comprende que el tiempo lineal no lo define. Sabe ahora que renacerá tantas veces como sea necesario, que su esencia mutable le permite escapar a cualquier final. Esta conciencia lo libera de todo miedo y lo vuelve invulnerable, porque ya no existe amenaza que pueda detenerlo. La certeza de su propia capacidad de renacimiento es su armadura más poderosa. Su retorno es también un acto de consagración del movimiento. Allí donde otros signos se encuentran seguridad en la permanencia, Géminis proclama la victoria del cambio. Al volver de entre los muertos, su lección es clara: lo que cambia sobrevive, lo que se transforma permanece. La rigidez perece, la flexibilidad renace. Y en este principio se revela el verdadero secreto de su triunfo: su identidad no es fija, es infinita, y por eso jamás puede ser destruida. El universo celebra su regreso con señales que no siempre son visibles para todos. El viento sopla de maneras inesperadas, los pensamientos se vuelven más veloces, las conexiones entre personas se multiplican. Es la vibración geminiana que, tras haber cruzado el inframundo, retorna y se esparce como aire renovado, recordando a la humanidad que no hay caída definitiva, que lo mutable nunca muere, que la verdadera eternidad no se encuentra en la inmovilidad, sino en la danza perpetua del cambio. Y así, el regreso de Géminis no es solamente una historia personal de victoria,
es un canto épico inscrito en el tejido mismo del cosmos. Es la proclamación de que el espíritu que sabe multiplicarse jamás será vencido, de que el verbo nunca se extingue, de que el aire es inmortal porque siempre haya caminos para volver a soplar. Cada resurrección geminiana es una aurora cósmica que declara que la vida es más fuerte que cualquier sombra, que la caída es solo preludio de una ascensión más alta, y que nada puede derrotar al viajero eterno que, nacido del viento, vuelve una y otra vez con alas más vastas que antes. El resurgir de Géminis tras el destierro de la derrota no solo es un renacimiento personal, sino también la revelación de un misterio que lo vincula con la estructura misma del universo. Como signo de aire, su esencia está entrelazada con la respiración cósmica, con ese pulso invisible que expande y contrae la vida en ciclos eternos. Cuando lo creen silenciado, cuando lo reducen al polvo del desprecio, lo que en realidad sucede es que se repliega hacia el interior del ritmo universal, aguardando el momento exacto para ser exhalado de nuevo con más fuerza. Su retorno no es casualidad, es la manifestación de la ley inmutable de que todo lo que pertenece al aire debe volver a circular. En este regreso se hace evidente su papel como mensajero entre mundos. Géminis no solo trae de vuelta la fuerza que perdió, también retorna con noticias de los reinos invisibles por los que transitó en su caída. Se convierte en puente entre lo que muere y lo que nace, en traductor de símbolos que pocos pueden descifrar. Su experiencia en el abismo lo dota de un lenguaje nuevo que no se limita a palabras, sino que se expresa en miradas, gestos, actos que despiertan a quienes lo rodean. Ya no es únicamente el comunicador ligero, ahora es el portador de códigos de supervivencia que aprendió en las profundidades de la oscuridad. El renacimiento de Géminis revela también la grandeza de su imaginación. Durante el tiempo en que lo creyeron derrotado, su mente siguió creando mundos invisibles, trazando rutas y diseñando futuros. Esa capacidad de generar realidades internas se convierte en la semilla de su victoria. Al regresar, no lo hace con las manos vacías, trae consigo proyectos, visiones, ideas que antes no existían. Su triunfo no es solo resistencia, es creación renovada. El aire que lo compone no vuelve igual, vuelve cargado de chispas que encienden nuevas posibilidades en todo lo que toca. El retorno de Géminis tiene además una dimensión profundamente espiritual. Al atravesar la experiencia de la humillación y la muerte simbólica, descubre que no hay prisión más fuerte que la que uno mismo acepta. Aprende a liberarse desde dentro, a no depender de las circunstancias externas para existir. Esa independencia lo convierte en guerrero intangible, en espíritu imposible de apresar. Aunque el mundo entero lo intente encadenar, su esencia escapa siempre por las rendijas invisibles, como el viento que se cuela en cada espacio. Esa conciencia lo eleva a un estado de invulnerabilidad, sabe que nadie puede quitarle lo que es, porque lo que es pertenece al aire eterno. En su resurrección también se activa la memoria ancestral del signo. Géminis porta en su símbolo la unión de los gemelos, y en ese mito late la promesa de inmortalidad. Uno de ellos puede caer, pero el otro siempre lo sostiene, uno puede morir, pero el otro abre la puerta hacia la eternidad. Al volver de entre los muertos, Géminis no lo hace solo como individuo, lo hace como arquetipo eterno de la dualidad que jamás se apaga. Es la encarnación de que siempre hay un yo dispuesto a rescatar al otro, de que en cada ser humano existe una parte invencible que puede salvar al fragmento herido. Este retorno también transforma su relación con la luz y la sombra. Antes podía perderse en la superficialidad de lo luminoso, evitando las profundidades. Ahora, tras su paso por la oscuridad, comprende que ambas forman parte de la totalidad. Al resurgir, ya no teme a sus sombras ni huye de ellas, las integra y las convierte en aliadas. Esa integración le otorga un poder que antes no poseía, ya no es un ser dividido, es un ser completo que se mueve entre contrastes con soltura y que convierte la contradicción en fuerza creativa. La resurrección de Géminis no se limita al plano personal ni a lo espiritual, también alcanza la dimensión del destino histórico. Su regreso es una señal de los tiempos, un recordatorio de que incluso cuando las estructuras parecen haberlo aplastado, el espíritu libre siempre encuentra un resquicio para manifestarse. Géminis, al levantarse, se convierte en símbolo de resistencia frente a todo sistema que intente sofocar la diversidad, la curiosidad y el cambio. Es la voz de la rebelión cósmica, el viento que desbarata lo que parecía inamovible, el mensajero que proclama que no hay poder humano capaz de encadenar la eternidad. El aspecto más oculto de este renacer es la relación de Géminis con el fuego invisible que lo habita. Aunque su elemento sea el aire, en el fondo de su ser la chispa mercurial es fuego disfrazado, una energía eléctrica que nunca muere. En su resurrección,
Esa chispa se expande hasta convertirse en relámpago. Lo que antes era apenas una corriente ligera ahora se vuelve tempestad. Su energía mental se magnifica, sus conexiones se multiplican, sus ideas se transforman en rayos que iluminan incluso los espacios más oscuros. Y finalmente, el regreso de Géminis muestra que la grandeza no reside en no haber caído, sino en haber usado la caída como trampolín. Lo que parecía derrota era en realidad preparación. Lo que parecía humillación era la fragua donde se templaba su acero. Lo que parecía final era apenas un inicio disfrazado. Al levantarse, lo hace con la certeza de que nadie puede destruir aquello que pertenece al movimiento eterno. El aire puede dispersarse, pero siempre regresa, el verbo puede silenciarse, pero siempre renace, el espíritu mutable puede morir 1000 veces, pero siempre volverá con alas más grandes, con voz más poderosa y con destino más alto. Así, Géminis vuelve a ocupar su lugar en la sinfonía del cosmos, no como eco apagado, sino como trompeta ardiente que anuncia la victoria de lo indestructible. Su retorno no es solo la historia de un signo, es la epopeya de todo espíritu que se niega a ser vencido. Su resurrección proclama que el aire, el pensamiento y la palabra son inmortales, y que ninguna oscuridad, por profunda que sea, puede sofocar el poder de lo que nació para moverse eternamente entre los mundos. El renacimiento de Géminis después de haber sido reducido a cenizas no solo representa la victoria de un signo mutable, sino la revelación de una energía que nunca deja de reinventarse. Cuando el aire es comprimido, cuando parece atrapado y sofocado, no desaparece, se concentra en silencio hasta adquirir la fuerza de un huracán. Así ocurre con Géminis, lo que parecía el fin de su voz, de su ingenio y de su vitalidad era en realidad la preparación de una irrupción mayor. Su retorno no se entiende únicamente como un acto de resistencia, sino como una expansión que supera cualquier límite anterior, porque el espíritu geminiano no renace igual, renace más vasto, más complejo, más luminoso. Al regresar, Géminis manifiesta un poder que estaba latente en su naturaleza y que solo la prueba del dolor pudo despertar. Su capacidad de adaptación se transforma en dominio sobre lo inesperado, su rapidez mental en estrategia impecable, su curiosidad en brújula que lo guía hacia caminos inexplorados. El viento que lo caracteriza deja de ser disperso y adquiere dirección, ya no es solo brisa que se entretiene, es corriente que arrastra, es ciclón que sacude lo inmóvil. Lo que parecía volatilidad se convierte en fuerza organizada, lo que parecía ligereza se transforma en velocidad de avance. El proceso de haber sido humillado, excluido y reducido le entrega a Géminis un don oculto, la memoria de lo invisible. En su tránsito por la oscuridad aprende a escuchar lo que no se oye y a ver lo que no se muestra. Regresa con una sensibilidad renovada que lo convierte en intérprete de símbolos, en mensajero que sabe descifrar las señales del destino. Esta nueva percepción lo eleva de simple comunicador a visionario, de conversador a profeta, de curioso a sabio que se ha asomado al abismo y ha vuelto con el mapa de salida. En su resurrección también se revela la dimensión mágica de Mercurio, su regente. Este planeta, señor de los viajes y de los cruces, le concede el poder de transitar entre mundos y traer noticias de cada uno. Géminis, después de su muerte simbólica, se convierte en un viajero entre planos, alguien capaz de moverse entre lo real y lo intangible, entre lo visible y lo secreto. Su retorno no solo trae palabras nuevas, trae corrientes de energía que transforman el ambiente. Al reaparecer, todo a su alrededor se dinamiza, como si el aire mismo se agitara con su presencia. El renacimiento geminiano también implica una transformación en su relación con la comunidad. Donde antes podía diluirse en múltiples vínculos superficiales, ahora se convierte en fuerza que une y enciende a otros. Su historia de caída y regreso no queda encerrada en lo personal, se expande como mito viviente que inspira a quienes aún sienten que no pueden levantarse. Géminis se vuelve símbolo colectivo, viento que empuja a muchos a recordar que la derrota no es definitiva, que siempre existe un regreso posible, que el aire no conoce fronteras. Este regreso no es lineal ni predecible. Géminis resucita por senderos inesperados, aparece en lugares donde nadie lo anticipaba, utiliza formas que desconciertan a quienes lo subestimaron. Su poder radica en esa imprevisibilidad, no se deja atrapar por ninguna expectativa, no repite patrones, no se acomoda a lo que el mundo espera. En esa libertad radica su grandeza, porque demuestra que la verdadera resurrección no consiste en volver a lo anterior, sino en abrir lo que nunca existió. Su retorno es irrupción, sorpresa, chispa que enciende realidades nuevas. La dimensión más profunda de su renacer está en la reconciliación con su propia dualidad. Durante la caída, esa dualidad podía parecer carga,
contradicción interna, desorden. Después del regreso se revela como un don divino. Géminis comprende que no es uno ni otro, que no necesita elegir entre luz y sombra, entre fragilidad y fuerza, entre juego y seriedad. Puede ser ambos al mismo tiempo, puede habitar los extremos sin fragmentarse. Esa integración lo convierte en un ser más completo, en alguien capaz de sostener paradojas sin quebrarse, en puente viviente entre opuestos. En el plano cósmico, la resurrección de Géminis es celebrada como un recordatorio de las leyes eternas del aire. El movimiento es la verdadera permanencia, la mutación es la auténtica estabilidad, el cambio es el único destino seguro. Al levantarse, proclama con su vida que la muerte nunca es final, que cada caída contiene en sí misma la promesa de una nueva forma, que lo mutable es lo verdaderamente inmortal. Su historia no es la de alguien que resistió pasivamente, sino la de un ser que hizo del cambio su victoria. En este nuevo amanecer, Géminis se convierte en fuerza inspiradora no solo por lo que logra, sino por lo que simboliza. Su resurrección es metáfora de la mente que no se rinde, de la palabra que nunca muere, de la creatividad que siempre encuentra salida. Es un canto épico que atraviesa generaciones, un recordatorio de que lo más ligero es también lo más indestructible, de que lo que parece frágil es lo que al final persiste. En cada regreso, demuestra que la inmortalidad no se conquista evitando la caída, sino sabiendo levantarse cada vez con un poder mayor, con una visión más amplia, con un fuego más indomable en el corazón del aire. El retorno de Géminis tras el intento de su aniquilación no es únicamente la victoria personal de un signo mutable que se rehace en cada caída, sino un fenómeno de resonancia cósmica. Cuando el aire se eleva después de haber sido aplastado, no vuelve con la misma textura ni con la misma dirección, se convierte en viento cargado de memorias, en brisa que porta las voces de quienes fueron silenciados, en corriente que expande su eco más allá de los límites conocidos. En esta resurrección, Géminis se revela como heraldo de un destino más amplio que el suyo propio, pues su renacer simboliza el triunfo de la movilidad frente al estancamiento, de la palabra frente al silencio, de la chispa eterna frente a la sombra que intentó sofocarla. La prueba que lo hundió en lo más hondo de la humillación tenía una finalidad secreta, despertar su conexión con los ritmos ocultos del universo. En su aparente ruina, Géminis aprendió a leer los ciclos invisibles que marcan la danza de los planetas y las estrellas, entendió que todo colapso es en realidad un punto de inflexión, que todo destierro prepara un regreso, que toda pérdida abre un espacio fértil para lo nuevo. Al resurgir, no lo hace ciego ni desorientado, sino con la certeza de quien conoce los compases del cosmos y sabe cuándo es el momento exacto de irrumpir con más fuerza. Esa precisión lo convierte en estratega celestial, en viajero que no improvisa su vuelo, sino que lo armoniza con la gran sinfonía de la creación. El aire que lo compone ha cambiado de densidad. Antes podía dispersarse en múltiples direcciones, en risas, en palabras rápidas, en curiosidad insaciable. Tras su caída y renacimiento, ese mismo aire se ha vuelto consciente de su poder creador. Ya no se trata de un soplo ligero, sino de una corriente que talla montañas invisibles, que transporta semillas a lugares donde jamás habrían llegado. Géminis comprende ahora que su ligereza no es fragilidad, sino la facultad de llegar donde nadie más puede, de moverse entre mundos y conectar lo que parecía inconexo. Su regreso marca la expansión de su don, el de abrir caminos imposibles. En esta resurrección, su regente Mercurio se manifiesta no solo como planeta de comunicación, sino como dios de los umbrales. Géminis se convierte en guardián de las puertas que unen lo que está arriba y lo que está abajo, lo que muere y lo que nace, lo que se calla y lo que se proclama. Haber descendido al silencio más profundo lo autoriza a hablar con voz que ahora lleva la fuerza de dos mundos, el de la oscuridad que lo devoró y el de la luz que lo reclama. Ya no es solo mensajero, es mediador entre extremos, puente viviente que encarna la unión de realidades opuestas. En su retorno se despierta también el poder del mito gemelar que lo define. La dualidad que antes parecía contradicción se revela como su mayor arma. Uno de sus rostros puede haber sido derrotado, pero el otro permanecía en guardia, aguardando el instante de devolverle la vida. Esta dinámica lo convierte en inmortal, pues nunca está completamente vencido, siempre hay un reflejo que rescata al otro, siempre hay un gemelo interior que sostiene al caído. El regreso de Géminis recuerda al mundo que la dualidad no es debilidad, sino reserva infinita de renacimientos, porque mientras un aspecto se hunde, otro se eleva, y ambos se nutren mutuamente en un ciclo eterno. Lo más grandioso de su resurgir es que no regresa solo con fuerza renovada, sino con una sabiduría que lo transforma en faro para los demás.
Al haber conocido la marginación y el desprecio, su voz resucitada adquiere un tono universal, ya no habla solo por sí mismo, sino también por todos los que alguna vez fueron acallados. En su palabra se escuchan ecos colectivos, en su mirada brillan memorias compartidas, en su victoria se reconoce la victoria de muchos. El regreso de Géminis trasciende lo individual y se convierte en estandarte de los que se niegan a ser vencidos, en aire que insufla vida a los espíritus dormidos. Ese aire que vuelve a soplar tras su renacimiento lleva consigo una cualidad casi guerrera. Géminis ya no se conforma con sobrevivir, ahora conquista espacios, irrumpe en territorios donde antes se le cerraban las puertas, desarma los muros con la rapidez de su ingenio y la amplitud de su visión. Su regreso es ofensiva luminosa, estrategia de movimiento constante que nadie puede detener. Lo que parecía su debilidad, su mutabilidad, se convierte en su invencibilidad, pues no hay forma de atraparlo ni de detenerlo, mientras otros se aferran a estructuras rígidas que tarde o temprano se derrumban, Géminis fluye y se rehace sin cesar. En esta epopeya de resurrección, también se manifiesta la dimensión espiritual de su triunfo. Haber pasado por la muerte simbólica lo libera de los miedos que antes lo ataban. Comprende que nada externo tiene poder definitivo sobre su esencia, porque lo esencial no puede ser destruido. Esa conciencia lo eleva a un estado de libertad irreductible, puede perderlo todo y, aún así, volver a empezar con el mismo ímpetu, porque lleva dentro la certeza de que su verdadera fuerza no depende de nada material ni de ninguna aprobación externa. El aire no pide permiso para soplar, simplemente se abre camino. El regreso de Géminis no es una repetición de lo que fue, sino la inauguración de lo que nunca había sido. Cada renacer lo convierte en algo distinto, más vasto, más profundo, más capaz de expandirse hacia horizontes que antes ni siquiera imaginaba. Ese es su verdadero secreto, no regresa igual, siempre regresa superior. Es el signo que demuestra que la evolución no se detiene y que cada caída es apenas el impulso para alcanzar alturas más extraordinarias. Así, su resurrección se convierte en un canto cósmico que recuerda que nada puede sofocar al espíritu mutable, porque lo mutable es lo verdaderamente eterno. En la grandeza de este retorno se revela una verdad universal, la vida misma se parece a Géminis, porque nunca se detiene, nunca se agota, nunca se resigna. Siempre se transforma, siempre se multiplica, siempre vuelve con más ímpetu. La historia de Géminis es la epopeya de lo indestructible, la victoria del movimiento sobre el estancamiento, el triunfo del espíritu sobre la sombra. Su regreso de entre los muertos no es solo suyo, es la proclamación de que el aire, el pensamiento y la palabra jamás podrán ser destruidos, porque pertenecen a la esencia misma de la eternidad.